Hola amigos, bienvenidos al presente módulo donde vamos a tratar el tema de funciones. De funciones en forma conceptual, no algo particular, porque hay muchos puntos que llevan a que nos equivoquemos en qué es lo que nos están pidiendo cuando hablamos de funciones. Por eso vamos a ir tratando cada punto que es importante para después entender los temas asociados a distintas clases de funciones. Normalmente una función se representa en el eje de coordenadas cartesianas. Hablo de funciones matemáticas y funciones continuas, porque hay otros tipos de funciones que ahora no hacemos mención. Básicamente una función es algo que depende de una variable independiente de la cual la función depende. En este caso, esa variable independiente la llamamos x y dibujamos el eje de las x. Y a la función o variable dependiente la llamamos y o también eje de las ordenadas. Dijimos que esto es la representación de una función en el eje de las ordenadas y abscisas, es decir, los ejes cartesianos, que tienen la particularidad de que entre ellos tienen 90 grados para referirnos. En los ejes vamos separando, digamos, cada intervalos similares la unidad de medida. Acá podemos poner el 1, 2, 3, 4, 5. Es para hacer representaciones gráficas. Para el lado izquierdo se representan los x negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Lo mismo para el tema de las ordenadas. Hacia arriba es positivo, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y hacia abajo son los valores de la función o los valores de la ordenada negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Si ustedes ven ahora lo que hay acá, no hay nada. Es decir, si yo les pregunto cuál es el valor de la función, no tengo definida una función. Una función puede tomar distintas formas. Dependerá de qué es lo que está representando la función. Es como que vemos una caja negra en la que hay algo que entra, que sería la variable independiente, y algo que sale, que sería la variable dependiente o función. En matemática, los primeros pasos que nos enseñan son las funciones lineales, donde la misma es una recta, o una función constante, donde la misma es una constante que pasa a ser paralela al eje de las x. ¿Por qué es una función constante? Bueno, porque la variable independiente toma siempre el mismo valor de función en todo el intervalo, en todo el dominio. Básicamente por eso. Bueno, unos puntos que veremos acá van a ser, entonces, como dijimos, funciones en general. Vamos a hablar de lo que es el dominio de la función, lo que es la imagen de la función, lo que son los valores absolutos de la función, valores relativos de la función. Esto, un valor máximo y un valor mínimo. Lo mismo para el relativo, un valor máximo y un valor mínimo. También hablaremos del intervalo de la función, donde por ejemplo se habla intervalo de positividad, intervalo de la función de negatividad. También veremos que son el valor a la ordenada de origen, las raíces
de una función. Todos estos puntos que estoy mencionando acá son comunes a todas las funciones, es decir, en todas las funciones podemos hablar y referirnos a estos valores. En funciones lineales quizás está más evidente o en realidad no tan bien definido alguno de estos valores y nos puede llegar a traer confusión. Entonces vamos a graficar cualquier función. Una función cualquier función me refiero a que es una función que puede ser, por ejemplo, la salida de un amplificador de estéreo, donde en función del tiempo me varía la onda de salida. A ese tiempo le llamo X y a esa función de salida, a ese sonido, le llamo Y, que es la amplitud. No importa entonces de qué función se trata. Vamos a hablar de una función que digamos que responde a la siguiente forma. Cuando X toma este valor, Y, o sea, la función toma este valor. Y después la función me hace, por ejemplo, algo así. Que pueden ser rectas, no pueden ser rectas. Ok. Vamos a hablar entonces de esta función que empieza en este valor de X y termina en este valor de X. Entonces acá hablamos de un intervalo de la función donde existe la función. Para otros valores fuera de la función no existe porque no la he definido. Esos valores de X posibles que puede tomar la función se le llama dominio de la función. Entonces aquí hablaríamos de dominio de la función diciendo que va desde este valor negativo de X hasta este valor positivo de X. Si contamos acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, vamos desde menos 7, este valor contamos menos 7 rayitas, así que nuestro dominio va desde menos 7 hasta acá dijimos que hay 12 rayitas, 12. Es decir, la función tiene sentido para los X que están entre menos 7 y 12. También los incluye porque generalmente cuando incluyo el punto de donde termina, lo hago en forma llena, decimos que ese punto también pertenece. Si yo este punto lo haría así vacío, es como que digo, bueno, me acerco tanto a menos 7, pero no llego a tomar el valor menos 7. Es decir, en este caso el intervalo sí lo tomaría. Entonces ahí definimos el dominio de la función. Dominio está relacionado con los valores que X puede tomar, donde la función existe, donde está definida. Es un intervalo que en este caso va desde menos 7 a 12. También en la función se define la imagen de la función como los valores posibles que puede tomar en el eje de la Y. Cuando hablamos de eje de la Y o valor de la función, es lo mismo. Es decir, cuando le digan cuánto vale Y, lo que le están preguntando es cuánto vale la función en un determinado punto.
Y acá, cuando uno habla del dominio de de la imagen de la función, lo que dice que para esa función los valores que puede tomar y son entre tal valor y tal valor y tal valor. Para esta función en particular que tenemos acá, si contamos, bueno, la rayita 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto sería entonces, como dijimos, menos 6, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivo, esto sería más 6. Es decir, cuáles son los valores posibles que puede tomar la función. Y fíjense, hay que ver la función. Yo dije que puedo tomar desde menos 6 hasta este valor 6. ¿Está bien? No digo que acá en 0 me toma este valor. Lo que digo es que en algún punto del dominio de la función vale 6 como máximo y vale menos 6 como mínimo, ¿sí? Es decir, ese es el intervalo posible de los valores que toma la función. Recuerden que cuando hablamos de eje de las X también se le llama eje de abscisas. Es decir, cuando te hablan de las abscisas, hablan del eje de las X. Cuando te hablan de la ordenada, te hablan del eje de las Y. El origen del eje cartesiano está en un valor que para X vale 0 y para Y vale 0. Es decir, todo punto en esta gráfica de ejes coordenados se representan por dos coordenadas, una en X y otra en Y. Este punto, por ejemplo, de acá está representado por el par 2 para X menos 6 para Y. Es decir, si lo queremos llamar punto A, por decir algo, ese punto A normalmente se lo representa con el valor de X, que sería 2 positivo, punto y coma para no equivocarse, menos 6, que es el valor de Y. Es decir, que cualquier punto de la función en el eje de las coordenadas cartesianas queda definido por dos puntos. Es decir, en cualquier lugar, aunque no esté en la función, si yo pongo un punto acá, tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y, ¿sí? En particular, si esos valores están sobre la función, decimos que el valor pertenece a la función. Si no está en la función, no pertenece a la función, ¿sí? Estar sobre la función significa que está sobre el gráfico de la función. Es bueno trabajar también la función, sobre todo cuando uno comienza en forma gráfica, porque le permite visualizar los máximos, los mínimos, ver la forma. Yo también una función la puedo tratar totalmente en forma analítica, pero para fijar los conceptos de qué es un máximo, qué es un intervalo de valor constante, etc., es mejor verlo en forma gráfica. Hablamos entonces del dominio de la imagen, ¿sí? Ahora vamos a hablar de valores absolutos. Absoluto se refiere a que esos valores son los representativos de todo el intervalo, de todo el dominio donde la función existe, de todo el intervalo que la función existe, es decir, de todo el dominio de la función. Por eso le dicen absoluto, que puede haber un máximo o puede haber un mínimo. Mientras que le dicen valores relativos, máximos y mínimos, a algo que, como por ejemplo en este caso, en el entorno hacia la derecha y hacia la izquierda, sí es un máximo, pero es relativo. ¿Por qué no es absoluto? Porque en todo el dominio el mayor valor que toma la función es este, no este. Por eso le decimos relativo. Entonces, si vamos a valores absolutos y queremos definir el máximo absoluto de esta función,
gráficamente nos damos cuenta fácilmente que ese valor máximo absoluto lo toma en el punto de coordenadas menos 7 para x y 6 para y. Es decir, ¿cuánto es el máximo absoluto de la función? 6. Porque en realidad el valor de la función es el valor en el eje de las y. Es decir, si me dicen cuál es el máximo absoluto de la función, esta función es 6. Si me dicen cuánto es el valor absoluto, es 6. Si me dicen dónde toma ese valor absoluto máximo, en las coordenadas menos 7, 6, que es este punto. Lo mismo con el mínimo absoluto, digamos. El mínimo absoluto es el valor más chico que puede tomar la función en todo el intervalo donde existe y está definida. En este caso, el menor valor que puede tomar es menos 6, que lo toma en el punto A, que es de coordenadas 2 para x menos 6 para y, o para el valor de la función. Entonces, si me preguntan cuál es el mínimo absoluto de la función, les voy a decir menos 6. Si me dicen en qué punto toma el mínimo absoluto de la función, les voy a decir en el punto A de coordenadas 2, punto y coma, menos 6. Lo mismo que para el máximo absoluto, también existe un mínimo absoluto. Y lo mismo que para un máximo relativo, existe un mínimo relativo. Mínimo relativo ya que en el entorno es el mínimo. Por ejemplo, acá esto sería un mínimo relativo, porque para la derecha no existe y para la izquierda es donde menor se hace. Entonces esto se vendría a ser el mínimo relativo en este intervalo. Desde acá, por ejemplo, hasta acá. Valor de constante de la función. Bueno, acá por ejemplo la función vale 3 en el intervalo que va desde menos 4 hasta menos 2. Esa es constante la función. ¿Por qué? Porque vale lo mismo en todo el intervalo. ¿Sí? Intervalo de positividad. ¿De positividad de qué? De la función. ¿Cuál es la función? Esta cosa negra que dibujé acá. Intervalo de positividad, ¿qué les parece? Y bueno, intervalo de positividad es cuando los valores que toma la función, es decir, los valores que toma en y, son positivos. Recuerden que la función, el valor de la función lo vemos sobre el eje de las y, ¿sí? Si yo quiero ver el valor de la función en este punto de x, tengo que ir hasta este valor hasta esta intersección con la función, y acá veo cuánto vale la función. Entonces, el intervalo de positividad es donde la función es positiva, es decir, para el y que sea mayor que 0, ¿sí? Entonces tengo un intervalo que es positivo hasta este punto y otro intervalo que es positivo desde este punto hasta este punto. Entonces tenemos dos intervalos de positividad, ¿sí? Es decir, tenemos el primer intervalo de positividad desde menos 7 hasta menos 1. El otro intervalo de positividad lo tenemos desde, 2, 4, 6. Desde 7, 8, 9, 10. Desde 7 a 10. Porque la función acá es positiva. Como en este también era positiva. Ese es el intervalo de positividad. Por otro lado también tenemos el intervalo de negatividad. ¿De negatividad de qué? De la función. Es decir, vemos los valores en los que y se hace negativo. Para eso cortamos con el eje de las x y todo lo que está por debajo del 0 de las x, digamos por debajo del 0 de las y, perdón, es negatividad, ¿sí? Es el intervalo de negatividad. Como veamos acá, en este caso sería desde menos 1 hasta acá. Es decir, hasta 7, ¿sí? Este es un intervalo de negatividad, desde menos 1x hasta 7x. Y de negatividad también sería desde 10 hasta 12, porque este también. Entonces acá tenemos 2 de positividad y también 2 de negatividad, de acá y acá. Entonces ahí vimos el intervalo de positividad e intervalo de negatividad. A veces se refieren el valor de la ordenada al origen. Dijimos que el eje de las
abscisas era el X, el azul, y el eje de las ordenadas es el rojo o el Y. Entonces cuando te dicen cuál es el valor de la ordenada al origen, te están preguntando el valor que toma la función cuando X se hace 0, que es lo que me están preguntando, donde nuestra función corta al eje de la Y. Ese es el valor de la ordenada al origen. Es decir, en este caso sería este de acá, que es menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 4, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el valor de la ordenada al origen? Es donde la función me corta al eje de la Y. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la ordenada son los valores que están sobre la Y. Y el origen se refiere al origen de X, es decir, el 0. Entonces lo que me están preguntando, el valor en el punto que X vale 0. En este caso es menos 4. Por otro lado, también se habla de raíces. Ahora hablemos de las raíces, ¿sí? De raíces de la función. Esto ya lo vimos, ¿eh? De raíces de la función. Definen las raíces de la función al revés. Ahora en el lugar donde la función corta al eje de las X, que pueden ser más de un punto. Es decir, tenemos una raíz en el punto menos 1 de X, otra raíz en el punto 7 de X, otra raíz en el punto 10 de X. ¿Sí? Es decir, fíjense que esto de ordenada al origen y de raíces de la función son casos particulares de puntos que en un caso cortan al eje de las Y y en el otro caso cortan al eje de las X. ¿Sí? Como les dije, todo punto que está en las coordenadas cartesianas pueden se representan por dos valores. Por ejemplo, este punto que es una raíz, los valores que lo representan sería el punto, por ejemplo, B, que es 7 para X. ¿Y cuánto les parece para Y? Para Y 0, porque no tiene valor en Y, ¿sí? Pero recuerden que son dos puntos. Cuando le hablan de intervalo de función son valores de X. Cuando le hablan de ordenada al origen son valores de Y. Ok. Otro tema es lo que hablan cuando dicen intervalo creciente, los intervalos crecientes e intervalos decrecientes. Bueno, intervalos. Cuando hablan de intervalos son valores de X, ¿sí? Es decir, ¿qué valores de X la función es creciente o decreciente? Bueno, ¿qué les parece que es decreciente? Esto que cae, ¿qué les parece? ¿Es creciente o decreciente? Esto es decreciente. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Acá se empieza a subir. No me preguntan si es negativa la función. Me dice si la función al aumentar X baja o la función al aumentar X sube. En este intervalo, hasta acá, la función baja. Es un intervalo decreciente. Desde acá hasta acá, la función sube. Es un intervalo creciente. Desde acá hasta acá la función baja, es un intervalo decreciente. Entonces, si me preguntan, intervalo creciente, esto dijimos decreciente, el creciente sería desde 2 hasta este valor, ¿sí? Hasta, por ejemplo, 9. Supongamos que este justo pasa por 9, ¿sí? Ese es el intervalo creciente. Los intervalos decrecientes serían desde menos 7 hasta este valor. Hasta este valor de X, hasta 2. Como intervalo nos referimos a X, es decir, desde menos 7 hasta 2. Y el otro que es decreciente sería desde 9 hasta 12. Acá nuestra función cae la función, ¿sí? Acá sube la función, a pesar de que hay valores negativos de la función crece, entonces el intervalo es creciente, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo que quería hacerle referencia, que vale para todas las funciones en general.
Otra cosa que quiero mencionarles, que se define función cuando para la variable independiente, que en este caso es x, solamente hay un punto de salida, un valor posible para la salida, ¿sí? Es decir, la función puede tener esta forma, pero una función no podría tener esta forma. ¿Por qué? Porque para un valor de x, por ejemplo en 1, tengo dos posibles valores de la función. Es decir, esto no sería una función. Se trabaja de otra manera, se trabaja distinto, pero a los efectos de su preparación y su conocimiento no es una función. Esto sí es una función. También es una función algo así. Porque si yo le doy un valor de x acá, tengo un solo valor posible. Si tengo otro valor de x, también tengo un solo valor posible. Recuerden también que hay funciones que están definidas para todos los números reales, es decir, la grafico a partir de acá porque ya no tengo más espacio para graficarla y sigue hasta el infinito para allá. Es decir, el dominio acá serían todos los números reales, ¿sí? Y también recuerden que tenemos funciones particulares, por ejemplo las lineales, que pueden ser funciones constantes, que son las más simples, donde para todo valor de x el valor de y es el mismo. Por ejemplo, en este caso sería 6, el valor de y para cualquier valor de x. O podríamos tener, por ejemplo, funciones lineales, en las que dos puntos ya me define la función. ¿Por qué me define la función? Porque es una recta. Entonces, una recta la puedo trazar con dos puntos, ¿sí? Entonces, si yo tuviera de esa función dos puntos, ya puedo trazar mi recta. Esto seguiría para allá, ¿cierto? Es decir, hasta el infinito, ¿sí? Bueno, y hay distintos tipos de funciones, formas de funciones, pero básicamente lo que quería hacer hincapié es en las definiciones que usan las funciones, porque esto le va a ayudar a entender lo que le preguntan. No es que ustedes sean marcianos y no entienden los conceptos de la Tierra, o que sean terrestres y no entiendan conceptos marcianos. Es que nunca se lo han planteado directamente, que es dominio, que es imagen, que es valor absoluto, que es valor relativo, que es intervalo de positividad, que es intervalo de negatividad, que es valor a la ordenada al origen, cuáles son las raíces, cuál es el intervalo creciente, cuál es el intervalo decreciente. Y miren que lo hemos visto con una función tan fea como esta que hemos dibujado acá. Muchas gracias por su atención, espero que les sirva y si le ha gustado haga una manito.